Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Buenos días, Agustín, Analía, Carmela, Emanuel, Emilia, Federico, Florencia, Florentina, Jaime, Juan, Julieta, Karen, Lucía, María, Mauro, Nicolás, Nicole, Sebastián, Sofía, Valentina y Victoria. Falta alguna Valentina, que eran dos, me acuerdo, pero bueno, estamos los que estamos y empezamos la clase. Entonces, les decía que este señor ruso, este señor es de 1800 y pico, ¿sí? Acá lo tienen. Quiere decir que es anterior a nuestro héroe moderno ruso, Kolmogorov. Y él, en realidad, la contribución de este hombre fue la invención de las variables aleatorias, en mi concepto. Es decir, antes habían experimentos de elegir un punto en un segmento, que es una variable uniforme, o de tirar un dado, pero se trataban por separado. Y este señor lo que logró es con las variables aleatorias unificar los distintos modelos, que es una contribución que quizás no se ve tanto a la hora de escribir los libros, los nombres, pero es una contribución central, fue un paso adelante muy claro. Y además tuvo dos alumnos muy famosos, que fueron Marco Viliapunov, a los cuales él les dio problemas importantes que resolvieron. Y bueno, entonces quería empezar con él. Vamos entonces a la clase de hoy y a explicar un poquito más cuál fue la contribución de este señor. Entonces vamos a la clase, que la tengo abierta acá. Muy bien. Vamos a estudiar hoy la varianza de una variable aleatoria y la desigualdad de Chebyshev, que un poco es una de las motivaciones. Entonces, déjenme que no moleste tanto. Muy bien. Somos 27, llegaron 4 compañeros más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, ¿qué es la varianza? La situación es así. Este es el plan de clase, pero yo les voy a contar un poquito qué es antes de empezar con las fórmulas. Supongan entonces que ustedes trabajan en esa consultora ficta, en esa empresa biotecnológica, o hacen vacunas, o como es mejora genética en ganado, o no sé, digamos, no, me imagino en que puede trabajar un biólogo, un bioquímico, también puede trabajar en la facultad, pero creo que en la facultad no tiene tanto, en la facultad de ciencias, facultad de agronomía, veterinaria, medicina, en fin, odontología, hay una cantidad de lugares donde trabajamos los egresados de ciencias. Pero bueno, entonces ustedes están en una empresa, un emprendimiento, el que sea, y van a realizar un experimento importante, como por ejemplo la medición de la efectividad de un medicamento o de una vacuna, o la productividad en carne de una variante nueva, digamos, que ustedes experimentaron. Y el jefe les dice, bueno, decime cuánto va a mejorar esto. Y ustedes le dicen, bueno, no, porque aquí hay un experimento aleatorio, entonces no se puede decir con precisión, pero el tipo les decía no entiende nada de eso y dice, quiero un número. Entonces, ¿qué número le dan ustedes en ese caso? ¿Cuál es el número que le dan? A ver si me dicen en el chat o por micrófono, por parlante, por audio. El esperado sería. Claro, le dan el valor esperado del experimento. Si lo tienen el experimento más o menos calibrado y saben las probabilidades de que ocurran las distintas cosas, entonces le dan el valor esperado y se van a dormir. Ahora, duermen intranquilos, ¿no? Porque ustedes saben que no va a salir el valor esperado. Es decir, saldrá algo cercano o no tanto, pero el valor esperado es como la primer, the first guess, digamos, en inglés, como se dice, la primera cosa que a uno se le debería ocurrir, después de conocer un poco de estadística, está claro que si no saben estadística no tiene por qué. Y bueno, se van a dormir y toda la noche no pueden dormir, como el técnico de básquetbol, ¿se acuerdan? El de la selección argentina, no pueden dormir. ¿Por qué no pueden dormir? Porque saben que lo que le dijeron, supongan que es productividad de carne para decir algo, y ustedes le dicen, bueno, el promedio de la carne en balanza, de no sé qué, vieron cómo se mide la productividad en carne, va a ser de 5 kilos más por pieza, por res, ¿sí?
O bueno, póngale 3, capaz que 5 es mucho. Ustedes saben que eso no va a ser así. No va a ser porque o será 2,7, o será 3,3, o será 2, en fin, y están en una situación complicada porque es el trabajo de ustedes depende de eso. Entonces se ponen a pensar, bueno, pero ¿por cuánto me podré equivocar yo? Entonces allí participa en cuánto se pueden equivocar. Es decir, si ustedes dicen 3, ¿será que puede ser 5? En ese caso ustedes no tienen problema porque el número está a favor de ustedes, pero de todas formas a ustedes los contrataron para que prevean antes de hacer el experimento. ¿Será 2? ¿Será 1? Es decir, ¿cuán variable es el experimento aleatorio que tienen ustedes entre manos, que están considerando? ¿Cuánto se pueden equivocar? Y la pregunta que se hace es cómo medir el desvío del valor esperado. Y el número que les da el desvío es la varianza. Entonces la idea es que una varianza grande quiere decir que se pueden equivocar por mucho y una varianza chica quiere decir que están en el lado seguro. ¿Está? No sé si es claro esa situación, digamos, de lo que vamos a estudiar. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, se entiende. Bueno, gracias. ¿Se imaginan ustedes sin dormir? Yo no sé, digamos, es una situación hipotética que cuento, pero creo que se siente, digamos, que uno da un valor y sabe que no es exacto. Entonces, ¿por cuánto se puede equivocar? Bien, es el más menos, digamos. Cuando uno da un valor con un intervalo, dice más menos, el más menos de las encuestas. ¿Sí? Está. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se define, es decir, cuál es el fundamento y vamos a calcularlo y bueno, luego vamos a mostrar la desigualdad de Chebyshev. Entonces, repito acá las fórmulas de esperanza porque las vamos a usar cuando tenemos un modelo discreto, un modelo que toma una cantidad finita de valores o numerable podría ser. Entonces la esperanza de la variable son los valores que toman multiplicados por sus probabilidades. Quiere decir que acá los números vienen con rangos, ¿sí? Los que tienen más probabilidad pesan más y tiran el promedio hacia sí mismos, ¿sí? Quiere decir que los valores con poca probabilidad van a empujar poco, ¿sí? No es que hagamos un promedio cualquiera, hacemos lo que se llama un promedio ponderado. Entonces la esperanza es un promedio ponderado de los valores que va a tomar el experimento y la ponderación son sus probabilidades. Mientras que en el caso continuo se hace un análogo, donde la suma se sustituye por una integral, el valor sigue siendo el valor, pero ya no se pone la probabilidad del punto, sino la densidad, que es un poco lo que me indica cuán probable es el número. ¿Sí? Lo que pasa que, entonces, es decir, las zonas más probables van a pesar más. Vimos además que esto tiene una analogía con el baricentro de física o el centro de masa. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que conocer la densidad. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la varianza? Hacemos lo siguiente. Decimos, bueno, yo me paro en la esperanza. Esa es mi primer predicción. ¿Tá? Y miro a los costados. ¿Qué miro a los costados? Miro a los costados cuán lejos están de la esperanza los valores que pueden salir. Por ejemplo, si tengo un dado, entonces yo me paro en el 3,5 y miro y digo, bueno, yo estoy a 0,5 del 4 y a 0,5 del 3. Estoy a 1,5 del 5 y a 1,5 del 2. Y por último estoy a 2,5 del 6 y a 2,5 del 1, ¿sí? No sé si ven ese gráfico, digamos, ¿sí? Entonces, digo, bueno, esos son mis números importantes, las distancias desde el valor esperado a los valores que resultan. ¿Tá? Entonces, es lo que dice acá, nos interesa describir cuán lejos están los valores posibles que toma la variable aleatoria, los resultados del experimento de la esperanza. Es decir, me gustaría conocer esta cantidad, x menos c de x. Que cuidado, acá, esta cantidad es variable, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que esta es fija, es el 3,5, ¿sí? Entonces la idea es que yo voy a hacer un promedio de esto, ¿sí? Voy a hacer un promedio de estas distancias y eso va a ser la varianza. ¿Cuál es el problema de hacer un promedio? A ver si lo ven, ya está escrito, pero quiero reflexionar sobre esto. Estoy escribiendo en el chat x menos x. ¿Sí? ¿Cuál les parece que puede ser el problema de hacer el promedio de esas cantidades?
La suma puede ser 0, me dice Jaime. Está bien. Es eso. El problema, ¿saben cuál es? Bueno, en realidad en el dado, fíjense, yo estoy a 0,5 positivo y 0,5 negativo. 1,5 positivo, 1,5 negativo. El problema es si ustedes promedian esas distancias, se compensan, porque unas van para un lado y otras van para el otro. Y precisamente ustedes eligieron el valor esperado, que es el valor central, entonces siempre va a haber compensación. ¿Entienden? Compensación de signos. Entonces les va a dar 0. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Porque nosotros queremos saber cuán lejos están los valores posibles del valor esperado. ¿Cómo corregimos eso? Elevando al cuadrado. Por ejemplo, ahí está. Entonces es lo que me da, y lamentablemente no pude retener quién me hablaba. Valor absoluto. Ahí está, hay dos propuestas. Una de Lucía, que es tomar valor absoluto. Jaime me dice convirtiendo la medida en distancia, es eso, sacándole el signo, y la otra es elevando al cuadrado. Entonces hay dos caminos, y la estadística se plantea acá dos caminos para medir este desvío, y la estadística clásica elige el cuadrado. El cuadrado es importante porque el cuadrado, primero, me da una idea de magnitud, no me da la magnitud exacta, porque me da una magnitud más grande, pero el cuadrado se come el signo, ¿sí? Porque menos por menos da más. ¿Sí? Ustedes saben que menos por menos da más. Digo, menos 0,5 por menos 0,5 me da 0,25, pero se come el menos. ¿Tá? Entonces, en vez de considerar las distancias con signo, considero los cuadrados de las distancias. Y calculo el promedio del cuadrado de las distancias. Entonces, ¿por qué la estadística elige el cuadrado? Esa es una pregunta que no debía hacer porque no sé la respuesta. También a veces se trabaja con el valor absoluto. En realidad, la culpa la tiene Gauss. ¿Sí? Gauss eligió el cuadrado y el cuadrado tiene buenas propiedades y se usa el cuadrado. Pero también se usa no tanto el valor absoluto o la distancia, como decía. Bien, entonces, tomamos los cuadrados se comen los signos, ¿sí? Los signos negativos, y calculamos el promedio de los cuadrados de la distancia. Y eso es la varianza. Eso es la varianza. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio en probabilidad? Se toma la esperanza. Es decir, se calcula la distancia al cuadrado y se la pondera por el rango que tenga, la jerarquía que tenga. ¿Entienden cuando hago así, no? ¿Entienden este gesto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hago así cuando hablo de rango, jerarquía o importancia? ¿Alguien me cuenta? O nadie entiende. ¿Estoy loco solo yo? Claro. Bueno, con Jaime somos cogeneracionales, pero los militares acá tienen como, ponen rayitas y cada rayita tiene que ver con la jerarquía que tienen. Entonces, cuando se hace así es como diciendo el rango. Yo estoy por encima tuyo, yo estoy por debajo. Bueno, como diciendo, hacele caso al rango. Ahí está. Bien. Entonces, el rango acá es la probabilidad. Los valores más probables son los más importantes. Y por eso, cuando van al promedio, entonces esta cuenta que es un poco abstracta, una fórmula que si uno la mira es difícil desentrañarla, lo que le da a ustedes o a mí que estábamos intranquilos, es una idea de por cuánto le podemos errar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos si estábamos previendo el aumento en carne por animal? Calculamos la varianza de ese experimento, que lo tenemos bien modelado, y supongan que las varianzas nos da, yo qué sé, 1, para decir algo. Y dijimos un aumento de 3. No es muy bueno, pero bueno, la vida es así, la aleatoriedad es difícil de manejar. Ahora, hay un problema técnico que se resuelve, que es el siguiente. Si el peso del animal está medido en kilos, que es como se mide, entonces la varianza, ¿qué unidades tiene? Esto es de física, análisis dimensional.
¿Qué unidades tiene la varianza? Estos son kilos. El promedio también son kilos, es un número más. Pero acá hay un cuadrado. Entonces tengo kilos, ahí está, me dicen un cuadrado Federico y Carmela me dice kilogramo cuadrado. Entonces, en realidad, si yo quiero comparar con la esperanza, como a mí me interesan los kilos, yo tengo que volver a los kilos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Está escrito en la transparencia, para volver a los kilos, se toma la raíz de la varianza. La raíz de la varianza. Y a esa cantidad se le llama el desvío estándar, y esa sí se compara con la esperanza. ¿Tá? Entonces, si era 1, lo hice de gusto para tomar la raíz de 1 y no tener que calcular. Entonces, ustedes tienen 3 y la varianza es un 1. Lo que les gustaría saber es cuánta probabilidad se concentra entre la esperanza más la varianza y menos la varianza. Si el experimento es normal, es un 60 y pico por ciento, un 66 creo, ¿sí? Quiere decir que, bueno, si le dijeron 3, están entre 2 y 4 con un 60%. No sé si pueden dormir tranquilos, pero tienen una idea de lo que va a pasar. Una idea mejor que dar solo la esperanza. ¿Sí? Entonces, vamos a sintetizar lo que vimos. Nosotros tenemos una primer medida asociada a un experimento aleatorio que es la esperanza, que es el valor central de un experimento, el valor de referencia, digamos, el valor que puede sintetizar lo que va a pasar. Pero lo que va a pasar no es la ocurrencia de ese valor, va a pasar la ocurrencia de algún valor. Entonces, para saber cuán lejos está el valor que va a ocurrir de la esperanza, se define la varianza. La varianza es entonces una especie de promedio de las distancias desde el valor esperado a los valores probables. Pero, como si tomamos distancias con signo, hay una ley de compensación, de sumar y restar, que me da 0. Entonces, lo que hacemos es eliminar el signo. Y acá tenemos dos alternativas, una es tomar valor absoluto, ustedes lo dijeron bien, la otra es tomar cuadrado. Repito que las dos se usan, pero en la estadística más clásica, más introductoria, se usa el cuadrado. En realidad porque tiene buenas propiedades, y como les decía Gauss, lo encontró eso, no sé si fue Gauss el que tomó la decisión de tomar los cuadrados. Tomar los valores absolutos es mucho más moderno, ¿sí? Y en realidad uno de los problemas técnicos es que el valor absoluto es una función que no es derivable en 0. Entonces uno cuando quiere demostrar propiedades se complica un poquito. Pero bueno, está. Entonces toma los cuadrados y toma el promedio de los cuadrados. ¿Cómo se toma el promedio? En probabilidad, calculando la esperanza. Es el promedio ponderado donde los valores participan con sus probabilidades. Entonces, está. Y luego lo último del resumen es que como está en unidades al cuadrado, y quiero volver a unidades para comparar realmente, entonces tomo la raíz de la varianza. Cuidado que tomo la raíz después de hacer todo el procedimiento. ¿Tá? Entonces, acá hay una observación, ¿sí? Tanto la varianza como el desvío estándar son siempre cantidades positivas, ¿sí? Positivas porque este cuadrado me da positivo, entonces todo lo que yo opero es positivo y la raíz de un número positivo me da positivo, ¿sí? No hay confusión en eso. Quiere decir que si ustedes tienen que calcular una varianza, siempre les va a tener que dar positivo. Mientras que el valor esperado en un experimento podría ser negativo, ¿sí? Si ustedes esperan, supongan una dieta de adelgazamiento, y ustedes esperan, bueno, una disminución del peso medio de la población o del grupo de estudio que ustedes están considerando. Bien. Entonces, otra característica más que está muy buena para mí, no sé si a ustedes les gusta, es que tanto el modelo discreto como el modelo continuo se definen con la misma fórmula, la varianza. La esperanza no pasaba eso, yo tenía que ir a las sumas o a las integrales. Pero acá en este caso, la esperanza, el símbolo. Sí, Sofía pregunta, sí. El desvío estándar es la medida de cuánto te puedes equivocar. Exacto, sí. Lo que pasa es que la varianza como tal participa en las fórmulas matemáticas, entonces se usan las dos y hay que acordarse bien cuál es cuál. ¿Tá? Pero el desvío es la buena unidad para entender cuánto se pueden
equivocar cuando ustedes apuestan al promedio, ¿sí? Bien. Entonces, les decía que son ambas cantidades positivas. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es calcular esto para los distintos modelos. No vamos a hacer muchos cálculos, ¿sí? Porque no es el sentido del curso, pero hay que tratar de entender bien qué es la varianza y cómo se usa. Entonces, les decía, como se define a través de una fórmula de esperanza, esta esperanza sí tiene dos. Estas no se confundan, esto es un numerito, ¿sí? Que ustedes ya tienen, ya saben. Estamos en el segundo escalón del análisis. El primer escalón fue calcular la esperanza. El segundo escalón es calcular la varianza. ¿Está? Entonces, esto es un numerito. Esta E que está acá no les va a causar problema porque si ustedes se proponen calcular la varianza, entonces ya calcularon la esperanza. ¿Está bien? Bien. Entonces, pero bueno, como tienen que calcular la esperanza, piensan así. Yo tengo esta variable, que es la variable que me mide las distancias al cuadrado, yo quiero calcular la esperanza de esa variable. Entonces, para calcular la esperanza de esa variable, ahí sí tengo que diferenciar entre caso discreto y caso continuo. Entonces, digo, bueno, son estos los valores que me toma mi distancia al cuadrado por sus probabilidades o rangos, y si tuviera el caso continuo, tengo que integrar esto contra la densidad de la variable, ¿sí? Entonces, uso la misma fórmula de esperanza para calcular la varianza. ¿Está bien? Bueno, ¿y tiene curiosidad por saber cuánto da la varianza? Ah, y la otra E, ¿qué sería? ¿Quién me pregunta? Sofía. Hay dos Es, ¿sí? Esta y esta. Estoy intentando responder a Sofía. Entonces, esta aplica a la variable X. ¿Tá? Si ustedes es la carne o cuánto aumenta de peso, el tratamiento, no sé qué, son los 3 kilos. ¿Está bien? Entonces esa ya queda congelada. Eso lo hicieron ustedes en la primera etapa del trabajo cuando calcularon la esperanza. ¿Está bien? Y ahora, acá tienen más variabilidad porque ponen la X que puede tomar muchos resultados. Entonces toman todos los resultados de la X, le restan la E de X, elevan al cuadrado y toman la esperanza. Entonces, la esperanza que ustedes tienen que calcular es esta, que está acá. Esta ya la calcularon, ¿sí? Es un procedimiento, ustedes podrían pensarlo en una planilla Excel, ustedes tienen los valores en una columna, después en la otra columna hacen los valores menos la esperanza, en la otra columna hacen los valores menos la esperanza al cuadrado, en la otra columna ponen las probabilidades, multiplican y suman. O sea, es como que tengo que hacer de nuevo la esperanza para poder calcular la varianza. Sí, pero es la esperanza de otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero Gracias. ahí está, es el mismo procedimiento matemático de sumar o integrar, pero tengo ganas de abrir un Excel. Vamos a ver si encuentro y mostrarles, por ejemplo, el dado. En realidad estoy traicionando el curso porque, bueno, voy a abrir uno de ese, no voy a abrir un Excel, cuidado. Pero vamos a... Ustedes trabajaron con planillas, ¿no? A ver, déjenme ver dónde abrí mi planilla. Acá. Está. Entonces voy a abrir un calc. Voy a dejar de compartir. Y me está abriendo una planilla. Ahí está. Voy a mostrarles la planilla. Entonces, ¿ven la planilla? Déjenme ver que está un poquito... Sí. Está un poquito chica para mi gusto. Uy, déjenme ver. Lo que pasa es que tengo la... View. Zoom. A ver, Optimal View. Ahí está. Ahora se ve mejor, ¿no? Entonces, ponemos acá, por ejemplo, vamos a hacer el dado. Resultados.
¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Entonces acá Sí. voy a calcular la suma. Ven que, no sé si ven que tengo average, promedio. ¿Está? La suma, bueno, ya calculé el promedio, 3,5. ¿Lo ven? Voy a poner un poquito más grande igual las celdas porque... Sí, se ve igual. A ver si se ve igual. Entonces, acá pongo x menos e de x. Entonces digo, acá pongo igual este valor menos este valor. Y creo que para que me quede fijo el valor hay que ponerle pesos, ¿no? No. A Sí, 2, pesos, pero en el otro lado. Claro. ¿pesos en dónde? Así. Adelante de la A y del 9. Adelante de la A y adelante de la 9. Ahí está. Bien, gracias. Entonces ahora copio y pongo control V acá. Entonces, y esperen que esto me gustaría centrar y ponerlo en negrita. Así quedaría. Bien, esto todo va a ir en negrita. Y centrado. Bien, entonces tengo los resultados. Acá tengo las distancias. Como les decía, si ustedes calculan el promedio acá, les da 0, porque se comen los signos. ¿Está? Entonces lo que hacen es esto, elevarlo al cuadrado. ¿Está? Entonces, acá ustedes ponen igual este número por sí mismo. Entonces vamos a ponerlo como me enseñaron ustedes, para... no es necesario. No es necesario. Porque es relativo, ¿sí? Este número al cuadrado, control copy, control V, control V, control V. A ver, déjenme ver. Está 625. Está. Por último, acá pongo las probabilidades. Un sexto. Cree que es una fecha. Déjenme ver cuánto da un sexto. 0,16 es un sexto. Déjenme ver, vamos a ver. A ver, bueno, zoom. A ver si está bien. Bueno, 1,66. ¿Está? Bueno, está. Es un sexto. Es 1,6666666. Bueno, está. Entonces está. Disculpen que... Está, pero esto es real time science. ¿Saben qué es eso? Está. Este me gustó, 0. Eso es la probabilidad. Entonces acá multiplico. Voy a ponerlo más grande porque esto es importante. Este por la probabilidad, lo que es el rango. En este caso son todas iguales, pero bueno, está, no importa. Entonces, esto es igual a este por este. Me da eso. Control copy, control V, bueno, está todos estos. Control V. ¿Está? Y por último, acá, ¿qué hago? A ver si quiero que me digan si siguen el procedimiento, porque está, es lo importante, digamos, de que para ustedes poder dormir con más tranquilidad. Repetimos, tenemos los resultados, tenemos el promedio. Esta es la primera E. Esta que está acá es la primera E. Por eso les decía que ya está fija en el cálculo, ¿sí? Esta. Esto que está acá. Lo pinto de amarillo. ¿Ah? Entonces acá va x menos e de x. Claro, Federico me dice promedio de eso. Exacto. Entonces déjenme ver dónde tengo un average. Acá. Lo copio, control V. Me da un average. 0,48. Lo tengo en la transparencia y tengo un valor distinto. Pero no, realmente no me equivoqué. A ver si tomo...
qué lío, chiquilín, esperen. Déjenme ver, porque tengo acá, bueno, seguimos un poquito, déjenme ver un poquito. Tengo el dado 2,92. Está mal esto, está mal el dado. A ver, Nicolás me dice... Una celda vacía. No, esta... Sí, en ¡Ah! E8. ¿Eso lo contará un 0? No. No. Ahora déjenme ver un poquito. C2 por D2. C3 por D3. La probabilidad está bien. Los valores están bien. Esperen que esto yo lo tomé de las notas de... El ejemplo que tomé de las transparencias no lo hice, lo tomé de las notas de Alejandro. Déjenme verlas, que son mi guía, pero bueno, errores pueden haber, tanto acá como en las notas. Vamos a ver. Dropbox, estoy mirando las notas. Estadística. Notas. Vamos a hacerlo en R. Está. A ver, les estoy mostrando las notas de Alejandro. Acá están. Acá hay unos cálculos. Ven, acá está definida la varianza. Está un poco chiquito, pero está definida la varianza, x1 menos c de x por p1, en fin, es una misma fórmula, o con la integral, ¿sí? Y yo tomé por donde el dado... Acá, 2,9. 1 menos 3,5, 2 menos 3,5, 3 menos 3,5, 4 menos 3,5, 5 menos 6, 6 menos 3,5 al cuadrado dividido 6. Entonces, Alejandro le da 2,9 y a nosotros nos da 0,4. A mí Pero me ahí no le parece. hizo el, No, el promedio, la no, probabilidad, ¿no? porque está multiplicado por un sexto acá. Ah, A mí me parece que está bien el cálculo de él. El cálculo nuestro es muy chico. Menos de 1. A ver, volvé a la del Sí, Excel. vuelvo y vamos a tratar de encontrar el error. Déjenme ver. Stop share. Share screen. LibreOffice. Acá estamos. Acá estamos. A ver, ¿dónde está el problema? 2,5. 2,9 dividido 6. Ángela María. Vamos a hacer así, que Mariam parece que da la pista. 2,9 dividido 6. Bueno, igual. Sí, sí, hay un error de... A ver. Entonces Alejandro se olvidó de dividir por 6. ¿Eso es lo que pasa? $2,9. Él hizo 2,9 dividido 6. Que es un poquito... él aproximó y el Excel no aproxima. Esperen que... Está bien. Entonces, le faltó a Alejandro dividir por 6. Esa es la conclusión, ¿no? Le voy a avisar. Él lo corrige sin problema. Vamos a volver a... Sí, está bien.
No, está bien, es 0,5 más o menos lo que ustedes se equivocan. Bueno, está claro. Gracias, Mariam, gracias, Agustín. Pero es esto, repasamos entonces Profe. antes. Sí, te oigo. Tengo una pregunta, o sea, igual yo, claro, lo que no entendía es por qué decía que estaba mal, porque si eso era el error, como que no tenía sentido que sea, no sé, 2,9 el error. Tenía mucho más sentido que sea 0,5, que es lo que está ahí. Bueno, ¿Por qué pensaste que estaba mal? no, yo me acordaba que yo había calculado, tenía el cálculo en la transparencia y tenía otro valor. Entonces ahí fue cuando saltó la alarma. Y después pensé que estaba mal el mío porque no sé, pero faltó dividir por 6. Es un error de atención, no tiene nada grave, pero bueno, la síntesis de esto, yo con esto quería mostrarles el procedimiento, ¿sí? Es decir, tomamos los resultados, calculamos la esperanza, después calculamos las diferencias, después las elevamos al cuadrado, luego las multiplicamos por las probabilidades y luego calculamos el promedio. Ese es el cálculo de la varianza, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más sobre el procedimiento o sobre lo que quieran para seguir un poquito. Bien, entonces volvemos a las transparencias de clase. ¿Dónde están? Que no las veo. ¿Están cerradas? ¿Las cerré? ¿Me las muestra? Esperen que tengo que abrirlas. No entiendo. Está, porque me muestra esto. Creo que ahora volví. A ver si. No. Disculpen, tengo que abrir de vuelta la clase, el PDF de la clase. Acá está, verlo, view, en full screen. Y ahora que lo tenemos abierto, vamos a compartirlo. Sí, mi máquina ya está pidiendo agua por señas. Está lenta, lenta, lenta. Pero bueno, llegamos. Están viendo, ¿no? En estas fórmulas estábamos. Sofía dice todo claro, gracias. Y bueno, estamos acá. Entonces tenemos, en el caso del dado, hicimos todas estas cuentas que están acá. Y como es un caso finito, se puede hacer una planilla. Si son infinitos, hay que usar matemática más elaborada, hacer series o integrales. Pero bueno, vamos a ver algún ejemplito. Entonces, vamos a ver el ejemplo más sencillo de la probabilidad, que es el experimento con 2 resultados, éxito o fracaso, con probabilidad de éxito P. Miren, acá hay un error de tipo. Esperen que ya voy a agarrar mi cuaderno para corregir. Estamos en la clase 12. Estamos llegando a la mitad del curso. Son 30 clases. Bien, entonces, clase 12, hay 2 errores, ¿no? Ahí es un 1 y bueno, ahí está el ejemplo del dado que hay que corregir. Bien, entonces, acá tenemos 2 valores, es una suma de 2 valores, pero es una suma abstracta, no es una suma numérica porque hay parámetros. Si no la podemos hacer en Excel porque hay un P. ¿Está bien? Pero bueno, es el mismo procedimiento. Entonces, decimos, la esperanza es P. Este es el primer cálculo que habíamos hecho, ¿sí? Era 0 por 1 menos P más 1 por P. Repito que acá hay un 1. ¿Está? Eso me da P. Entonces digo, bueno, el valor 0 menos P al cuadrado, el valor 1 menos P al cuadrado, multiplicado por sus probabilidades, 1 menos P y P. ¿Está bien? Entonces hago la cuenta, acá me queda menos P al cuadrado, bueno, queda un P cuadrado por este y P cuadrado por este, P cubo,
Acá desarrollo el 1 menos p cuadrado, 1 menos 2p más p cuadrado, hago producto notable, a más b cuadrado, ¿sí? A o a menos b cuadrado, multiplico por p, entonces tengo estas cuentas. Y acá lo que ocurre es que acá yo voy a tener un menos p3 y este p2 por este p me va a dar un más p3, que se me cancelan. ¿Está bien? No, los dejo que miren las cuentas. Y al final me queda un P y me queda un menos 2P2 y acá un más P2. Quiere decir que es un P menos P2. ¿No? Y acá me queda P por 1 menos P, que es la fórmula de la varianza del experimento binomial. ¿Sí? Ah, Jaime dice que en Excel la varianza de 1 a 6 le da 2,96. Bueno. Ah, no, Jaime está, pero no, pero falta, es la varianza de esos, a ver, estoy pensando, me parece que falta dividir por, es decir, vos aplicás la fórmula variance de 1 a 6, 3, bueno, hacemos así. Yo creo, a pesar de lo que me dice Jaime ahora, creo, pero no estoy seguro al 100%, que la conclusión a la que llegamos está bien, que es 0,5 más o menos, ¿sí? Si está mal, la clase que viene les cuento. Y lo averiguamos, pero no quiero seguir dando vueltas alrededor de eso. ¿Sí? De todas formas, agradezco a Jaime por la verificación y bueno, lo vemos. Bien. Entonces tenemos la fórmula de la binomial. ¿Sí? ¿Preguntas sobre la binomial o sobre lo que sea? Bien. Bueno, entonces tenemos las variables de Bernoulli. Vamos a... acá está el ejemplo del dado. Queda 2,92 y este 0 está mal, además porque 0 no es un resultado que tome el dado. Hay otro error más que tengo que corregir. No, ya creo que... A ver, déjenme ver. Está. Me quedé pensando. Dije que no iba a pedir. No, está bien, está develado el error. Está bien lo que está en las notas y me equivoqué yo. Ahora les muestro dónde está el error. Disculpen. ¿Está? ¿Qué pasó? Yo acá tomé average y tenía que tomar sum. Ahora les explico por qué. Está. Gracias, Jaime. Porque esto que está acá, multiplicar por la probabilidad, ya es dividir por 6. Es multiplicar por un sexto cada uno. Entonces yo estaba dividiendo 2 veces por 6. ¿Se entiende? A esta altura ustedes ya se aburrieron, se fueron a hacer el café, el mate. Dejemos que el profe se ponga claro, démosle tiempo y no, voy al baño, me voy a peinar. Hola, decime, Mauro. Está bueno porque como que si la varianza es 3, pasa que sería la varianza, en realidad no sé lo que estoy diciendo, pero... Claro.
Tenés Me da la razón. sensación de que como que puede tomar cualquier valor, ya. Claro, pero lo que hay que hacer en realidad, y esto tiene que ver con el comentario que hacíamos, es calcular el desvío. Ese es el valor, creo que es así, ¿no? Pácate. Esa es la raíz cuadrada, creo, ¿no? Ah, No, claro. no, square root es. Sí, la raíz cuadrada, pero el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, profe, ese último valor es el error. Ese último valor es el error exacto. Es el que está medido en las mismas unidades del dado, 1,7. Como que ustedes de Está. 3,5 van 1,7 para un lado, 1,7 para el otro, y bueno, ahí les da uno. Está bien. Está. Pero entienden el error que cometí, ¿no? Yo dividí 2 veces por 6. Porque acá multiplicar por 0, esto es un sexto, entonces yo los valores ya los había multiplicado. Entonces lo que tenía que hacer era sumar, como dice acá, y no tomar de vuelta el promedio. ¿Está? Quiere decir que las notas están bien. Y el valor es este. Y yo, bueno, les pido disculpas porque me equivoqué, pero está, es humano, no me da mucha... Es mejor no equivocarse, pero bueno. Como decía un técnico de básquetbol, el jugador erraba el libre y decía, pero Víctor, dice, errar es humano. Y el técnico les decía, pero invocar también es humano. En fin, bueno. Entonces está claro todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Creo que ahora cerramos. O sea, eso como que quiere decir que el valor esperado es 3,5 más o menos 1,7. Sí, 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 sí. Eso más o menos. La probabilidad que agrupa ese intervalo depende del experimento. En realidad, el experimento uniforme es el más difícil de predecir, porque no tiene probabilidades concentradas. Entonces, todos los valores son como que ahí está como regalado realmente el experimento uniforme. Pero si el experimento fuera normal, entonces la varianza concentra más probabilidad, ¿sí? Bien. Pero entonces es aplicable igual en uniformes. Sí, sí, se aplica. Sirve menos, pero se aplica. Digo, es una Claro. medida, se define y... Es decir, si vos tenés tu experimento de la carne, como decíamos, y decís 3 kilos, vos también, porque leíste la literatura o porque hiciste experimentos, tenés una idea de cuál es la variabilidad de la mejora. Y probablemente se use una distribución normal, que como les decía, cuando no se sabe, págate, se pone una distribución normal. Entonces una Ahí va. distribución normal más o menos funciona. ¿Más preguntas, comentarios? Bien. Entonces volvemos a nuestros modelos. ¿Dónde tengo la clase acá? Esto está bien, este resultado, salvo este 0, que es un error tipográfico. Esto es un 1, esto es un 2. Ahí tenemos el dado. Y bueno, acá calculamos la binomial, nos daba P por 1 menos P, perdón, la Bernoulli. Calculamos el dado acá y ahora vamos a la binomial. Entonces, el cálculo binomial no lo voy a hacer. ¿Se acuerdan del cálculo binomial de la esperanza? No sé quiénes de ustedes estuvieron en la clase o vieron el video. Era un cálculo con sumatoria, ¿se acuerdan? Y factoriales. Una sopa de... Sí, una sopa de sumatorias y factoriales. ¿Está bien? Acá la sopa es doble, ¿sí? Es como un menú de sumatorias, porque hay que hacer más cuentas. Entonces no las vamos a hacer y enunciamos el resultado de la varianza de una Bernoulli, de una binomial. La binomial es la que cuenta los éxitos. La que cuenta los éxitos en n experimentos, ¿sí? Entonces no quiero hacer esa cuenta. En las notas no sé si está hecha, pero bueno, en los libros está hecha, ¿sí? Pero quiero hacer una observación sobre esto. Si ustedes tienen esta B, que es el experimento que cuenta la cantidad de éxitos, y le llaman X1 hasta Xn al resultado de cada experimento individual, los experimentos individuales son
Bernoulli y tienen por lo tanto varianza P por 1 menos P. Y justo son n experimentos. Y la varianza de la Bernoulli da n por P1 menos P. Quiere decir que acá hay escondida una regla de suma de varianzas. No sé si visualizan eso que les estoy contando. No lo estoy demostrando, lo estoy mostrando nada más. ¿Sí? ¿Puedes repetir? Claro. Hay que acordarse bien qué es cada cosa, ¿no? Entonces la binomial me cuenta los éxitos en n experimentos, ¿sí? Entonces yo ahora me pongo una variable para cada experimento. x1 hasta xn. Quiere decir que esta variable vale 1 si tengo éxito y 0 si tengo fracaso en ese experimento. Y yo al final, si sumo todo esto, cuento la cantidad de éxitos, porque cuento la cantidad de unos. Los ceros no suman, ¿sí? Entonces de esa forma yo obtengo una binomial. Es decir, es como una representación de la binomial a través de los experimentos individuales. Yo calculé la varianza de cada uno de estas, que me dio P por 1 menos P. Fue el cálculo que hicimos recién, ¿sí? Y lo que ocurre, acá es observación nada más, es que si yo sumo la varianza del primero, más la varianza del segundo, más la varianza del enésimo, las varianzas de todas estas Bernoulli son iguales, son P por 1 menos P. ¿Y cuántos sumandos tengo? N. Entonces tengo NP por 1 menos P. Y esa es la varianza de la binomial. ¿Sí? Se da una regla de suma de varianzas. Esta regla es verdadera, ¿tá? Es decir, y eso es un poco la lógica de que yo escribo cosas falsas en general cuando me equivoco, pero que ya ven que ocurre, pero no la estoy demostrando, pero les estoy contando. También hay como una ayuda mnemotécnica casi de entender el esquema sobre el que estamos trabajando. Tenemos como muchos experimentos, cada uno tiene una varianza o variabilidad. La variabilidad de la suma es la suma de las variabilidades, ¿tá? Esta regla se cumple. Y esto se cumple además porque es el cuadrado. Si fuera el valor absoluto no se cumplía. O sea, esta es una ventaja de propiedades del cuadrado. ¿Sí? Bueno, Sofía me dijo bien. No sé si hay alguna pregunta más. Bien. Entonces, tenemos varios modelos. Yo no voy a hacer los cálculos porque hay que sumar series y bueno, nosotros entre que no sabemos y no nos acordamos, los dejamos ahí. Pero bueno, la varianza, por ejemplo, de una geométrica es 1 menos p sobre p cuadrado. La varianza de una p de Poisson es lambda. Es interesante que la esperanza de la Poisson también era lambda. Ese es un cálculo que hicimos, sumando la serie exponencial. Y la Poisson es un modelo en el que la esperanza es igual a la varianza. Esto es útil desde el punto de vista empírico para cuando ustedes están observando un experimento y no saben qué modelo aplicar. Entonces, si la esperanza es distinta, la esperanza empírica que ustedes calculan es distinta de la varianza, ya no es Poisson, lo descartan. Y Poisson es muy importante porque era aquello de la independencia entre los animales, ¿se acuerdan lo que modelaba la Poisson? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber si en la placa de Petri que vimos en su momento o los animales en la selva interactúan entre sí o no, ustedes pueden calcular la esperanza y la varianza. Y si les da distinto, quiere decir que, que interactúan porque no son Poisson. Porque Poisson es cuando no hay interacción. ¿Se entiende eso que digo? Digo algo más porque a veces ustedes pueden conocer la esperanza y la varianza de un modelo, pero no conocer el modelo. Es decir, ir por el otro lado, por el lado empírico. Porque la esperanza es como el promedio, por la ley fuerte de los grandes números. Y para la varianza hay un razonamiento similar. Entonces ustedes a veces tienen datos que obedecen a un modelo, pero no conocen el modelo. Pero pueden calcular la esperanza y la varianza. Entonces estas reglas le permiten identificar posibles modelos. ¿Sí? Profe, Sí. en la diapositiva anterior,
La puse. Vos no precisás que sean Sí, precisas. independientes. Sí, sí, sí. Ah, Sí, no lo dije, pero precisas. Sí, gracias. Es decir, es más, siempre que las variables son independientes y se suman, sus varianzas se suman. No solo en este caso. Es una propiedad general. Que nosotros acá la observamos, no la demostramos. Bien. Entonces les decía que esta propiedad de la Poisson, que es importante, que la esperanza es igual a la varianza, les puede servir para identificar si ustedes están en presencia de una Poisson o no. Pero pueden llegar a conclusiones tan importantes como que los objetos que ustedes están observando en una cuadrícula interactúan o no, cosa que es importante de saber. ¿Por qué? Porque ustedes pueden calcular la esperanza con la ley fuerte, ¿se acuerdan? Tomando el promedio de los datos. Y la varianza también se puede calcular así, a pesar de que todavía no lo dijimos. Entonces, si a ustedes la esperanza y la varianza les da distinto, quiere decir que no es Poisson. Si no es Poisson, quiere decir que hay interacción entre los individuos. Eso es un comentario estadístico como más avanzado, pero tiene que ver con este resultado sencillo, con esta igualdad que hay acá. Y se usa. Quizás tenga que usarlo en algún momento. Bien. Vamos al caso continuo. Ahora hay que hacer integrales y vamos sí a hacer una cuenta que es la uniforme. La uniforme 0,1. La uniforme más fácil de todas. Entonces, el primer cálculo que hacemos es la esperanza, que nos da un medio. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Que está, además lo sabemos por un argumento de simetría, digamos, ¿sí? Es donde tenemos que poner el punto para que se equilibre. Y bueno, entonces el cálculo que tenemos que hacer es la integral de menos a más infinito de x menos la esperanza al cuadrado por f de x, ¿sí? Entonces nos acordamos cuánto vale la densidad del modelo uniforme, vale 1 en 0,1. Es 1 sobre b menos a, pero es justo 1, ¿sí? Y acá en vez de menos infinito más infinito va a ser 1. Entonces tenemos que hacer esta integral. Esta integral no es muy complicada. Igual no es, les repito que no es la idea del curso que ustedes hagan integrales, pero bueno, la precisamos. Entonces desarrollamos este cuadrado, cuadrado del primero, menos doble producto del segundo, con el doble producto se va a un medio, 2 por un medio por x, me queda x más un cuarto. ¿Está? Acá tengo un x2, la primitiva de x2 es x3 sobre 3 entre 0 y 1, la primitiva de x es x2 sobre 2 entre 0 y 1, me queda un tercio menos un medio más un cuarto. ¿Sí? Hago las cuentas, un tercio, medio, un cuarto. No tienen mucha importancia las cuentas, ¿sí? Las hacemos rápido, a menos que ustedes me pidan detallar algo. Y bueno, hago las cuentas, ¿cómo opero con esto? Saco denominador común, ¿se acuerdan? Denominador común es 12, entonces me queda 4 menos 3 más 3. Está mal esto. Acá es 6. A ver, déjenme ver. Sí, acá es un 6. Me equivoqué, ¿sí? Digo, un medio son 6/12. ¿No? ¿De acuerdo? sí. Me equivoqué. Además, eso no da un 12, que es el resultado. Quiere decir que, repito, acá hay un error tipográfico. Esto que está acá no lo puedo marcar. Ahí está, es un 6. Entonces es 4 menos 6 menos 2 más 3, 1, un doceavo. ¿Está? Bien. Entonces, eso es la esperanza de la uniforme. Claro, pero la varianza de la uniforme, un doceavo. Bueno, es lo que dice el resultado, ¿no? De vuelta, la uniforme es la más difícil de manejar, ¿no? Porque son tan probables los resultados lejos de la esperanza como cerca de la esperanza. Ahí no hay concentración de probabilidades alrededor de la esperanza como en algunos modelos. Entonces, ahora vamos para calcular la esperanza de una uniforme, la varianza de una uniforme cualquiera, vamos a demostrar una propiedad. ¿Está? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transforman la esperanza y la varianza de una variable aleatoria cuando yo a la variable aleatoria la someto a una transformación lineal? ¿Qué quiere decir una transformación lineal? Que la multiplico por un número y le sumo un número.
Es como la estandarización, no sé si se acuerdan, cuando estandarizábamos era lo que hacíamos. Multiplicábamos por sigma y sumábamos. ¿Tá? Entonces yo quiero saber qué pasa con la esperanza y la varianza de Y si yo conozco la esperanza y la varianza de X. ¿Tá? Entonces son estas fórmulas. Pasa, si ustedes ponen una E acá, entonces la A sale para afuera y la B sale para afuera. Sin embargo, y esto es importante, cuando ustedes lo aplican a la varianza, la A sale para afuera como el cuadrado. Y la pregunta es ¿por qué como el cuadrado? ¿Les huele algo? La varianza, ¿cómo se definía? Por el cuadrado de la resta de la esperanza con la variable. Claro, había un cuadrado metido ahí adentro. Entonces ese cuadrado se va a aplicar a la A. Pero hay una cosa muy llamativa que es importante y que la B se pierde. La B no aparece en la fórmula. Y esto al principio puede uno decir, bueno, no, pero yo estoy trasladando mi variable. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un experimento y lo trasladan, la esperanza cambia, se traslada. Pero la variabilidad interna del experimento sigue siendo la misma, ¿entienden? Porque la varianza se mide con respecto a la esperanza, que es el punto central. Entonces ustedes cuando trasladan el experimento, trasladan también el punto central. Entonces la varianza no ve el B, ¿sí? No observa el B, no lo siente, el B larga, ¿sí? Este B larga, que es la traslación o el corrimiento de los datos, la varianza no se entera. Pero se entiende por qué, ¿no? Porque cuando yo llevo todos mis datos, también llevo mi esperanza. Y si yo me paro en la esperanza, supongan que ustedes tienen un dado, le suman 10. Entonces, ¿qué resultado tienen si ustedes le suman 10 a un dado? ¿Cuáles son los resultados? 11, 12, hasta 16, ¿no? ¿A qué promedio tiene eso? 11 más 12 más 16. ¿Lo quiere calcular 13,5 Claro, sería, ¿no? 13,5. Que es en realidad lo que dice acá. Se suma, es muy intuitivo, ¿no? Pero cuando ustedes miran la variabilidad, entonces se paran en el 13,5 y miran el 12, el 14, en fin, y las diferencias son las mismas. Entonces, por eso en la varianza, la traslación, esta B, este movimiento, no participa. Bueno, se multiplica. Acá hay otro error de tipeo. Se multiplica por A cuadrado, pero no depende de B. Está bien. Ayer de noche se ve que no estaba muy despierto. Pero bueno, nada que no se pueda corregir. Bien. Entonces, estas propiedades tienen demostración, pero yo la voy a omitir. Acá tienen la esperanza. Las muestro por arriba nomás. Acá tienen la esperanza. Entonces, acá tienen la suma y separan el A y el B. Acá les da la esperanza, acá les da 1, que es esto lo que queda. Y en la varianza, acá se ve que el B se cancela, ¿sí? Y como hay un cuadrado, el cuadrado se aplica al A. ¿Tá? Y da eso. No quiero entrar en detalles, sí, porque no es la idea. Están las transparencias, lo pueden ver en detalle. Pero entonces, ahora sí, quiero detenerme en esto. Vamos a calcular con este principio la varianza de una uniforme cualquiera. Lo que pasa es que lo que tenemos que saber, y esto lo podemos razonar un poquito, es que si ustedes tienen una uniforme en AB, ustedes la quieren obtener a partir de una uniforme en 0,1. ¿Por qué? Porque la varianza de la 0,1 la saben que es un doceavo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero se multiplica por B menos A, es decir, se estira. Pero eso queda entre 0 y B menos A. Entonces después la llevan hasta A sumándole A. Quiere decir que si ustedes tienen una uniforme en 0,1, la multiplican por B menos A y luego la trasladan a, van a obtener una uniforme en AB. ¿Tá? Esto que yo les estoy mostrando con un razonamiento intuitivo, se puede formalizar con cálculos, ¿sí? Pero no es la idea. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden usar esto para calcular la varianza de B. ¿Por qué? Porque la A no va a participar, es la traslación. Y este número va a salir al cuadrado.
¿sí? Según la fórmula que vimos. Entonces queda b menos a cuadrado por la varianza de u. La varianza de u es un doceavo y así obtiene la varianza de una variable uniforme. ¿De acuerdo? Esto lo hago porque quiero evitar hacer cuentas. Y también se podría hacer una integral, pero está integral entre a y b de x menos a más b sobre 2. Bueno, en fin, es una cuenta. No sé si alguna pregunta quieren hacer. Repetimos, ¿se entiende? ¿Cómo se usa la propiedad? Usamos que para obtener una uniforme en AB, lo que hacemos es, partimos de una en 0,1, la estiramos y luego la corremos. ¿No? Partimos de 0,1, la estiramos y luego la corremos. Entonces me queda en AB. ¿Por qué me queda en AB? Porque empieza en A y tiene largo B menos A, que es lo que preciso. ¿Sí? Entonces este Profe. cálculo... Sí, ¿Puedes mostrar la diapo anterior? Un segundo. claro. ¿La cuenta o la propiedad? La propiedad. Está bueno Ahí va. está bueno lo que pedís porque esto es lo que usamos. Acá tenemos la uniforme 0,1. Acá tenemos B menos A. Y acá tenemos A. ¿Sí? B menos, es decir, hay dos operaciones. Una es traslación y la otra es como tesis, estiramiento. ¿Sí? Entonces el estiramiento en la varianza sale como el cuadrado. Entonces este es el doceavo y este es el B menos A cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué vemos acá? No sé, más preguntas, comentarios. ¿Más? ¿Otra? Bien. Entonces, vamos ahora a la normal, que es bien importante. A ver si estoy... Ahí está, la normal. Entonces, la normal, para no hacer muchas cuentas, vamos a asumir que sabemos que la varianza de una normal 0,1 es 1. ¿Está? ¿Se acuerdan que Z era la letra que usábamos para la normal 0,1? ¿Está? Y phi era la fórmula de la densidad, que no quiero ni ponerla, porque no quiero ponerme a hacer cálculos con E a la menos x2. Se pueden hacer, ¿sí? ¿Está? Pero entonces, bueno, acá pongo resto la esperanza que es 0, entonces me queda x cuadrado por phi, porque x menos 0 al cuadrado es x cuadrado. Entonces yo asumo que esa integral vale 1. ¿Está? Eso lo asumimos, no lo demostramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a una normal general cuando sabemos la normal estándar? Y ahí usamos la estandarización. Es decir, ustedes saben que una normal mu sigma cuadrado se puede representar como sigma z más mu. Entonces acá ya ven que el mu va a participar en la varianza, pregunto. Y acá es pregunta de profesor binaria, ¿sí o no? Y no, porque es el corrimiento el mu. ¿Está? Y vimos que el corrimiento no participa en la varianza. Entonces hacemos la cuenta de la misma propiedad, varianza de x es varianza de sigma z más mu. Y acá este sale para afuera como un cuadrado y este se borra. Esa es la regla mnemotécnica, ¿sí? Este sale para afuera como un cuadrado y este se borra. Y la varianza de z es 1, entonces me queda sigma cuadrado. Y en particular el desvío es sigma. Y eso es obvio que no es una casualidad. Es decir, nosotros con esto le encontramos sentido a los parámetros de la normal. El mu es la esperanza y el sigma cuadrado es la varianza y el sigma es el desvío. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Que es intuitivo además, porque el sigma habíamos visto que nos da la forma de la campana. Pero además coincide con la... Sofía dice que se entiende. Gracias, Sofía.
No por entender, gracias por decirlo. También le agradecería si me decía que no se entiende. Mariam también. Bueno. Entonces este es es como el resultado. Lo que tenemos Profe, ahora, sí, te escucho, a Mauro. mí lo que me confunde un poco es que la integral esa de x menos 0 al cuadrado por phi, Sí, este, phi no sería la densidad, sí, y no sería que la integral sola de phi ya te da 1. también. También, Así las que dos no, dan uno. no, las dos dan 1, Sí, está bien. sí. Y en realidad, a ver, te cuento la cuenta para creer un poco más. Está bueno, porque yo digo, esto es cierto. Y la pregunta de Mauro es oportuna, es decir, bueno, pero yo miro esto y no entiendo mucho por qué me va a dar lo mismo si la otra ya me daba 1. Bueno, pueden dar 1 muchas integrales. Pero lo que se hace acá es una integración por partes. Entonces, esta x cuadrado se la parte en dos. Una es una x que se deriva y la otra es x por phi. Entonces, con la x que derivo, me queda un 1. Y con la x por phi, la primitiva de menos x por phi es phi. Entonces, haciendo una integración, capaz que no era tan difícil, pero bueno, haciendo una integración por partes, se llega a la integral anterior, a la integral de phi, que daba Ahí 1, va. y esa es la pregunta de Mauro. Ahí va, gracias. Pero vieron que yo estoy siempre estamos en el curso en un balance, como yo les decía la clase pasada, hay 3 niveles en los que trabajamos. Uno es el nivel o 2. Bueno, hay un nivel abstracto teórico de toda la probabilidad y toda la estadística que nosotros no acudimos siempre a él, ¿está? Pero hay un nivel de clase teórica y de notas en donde nosotros mostramos o demostramos algunas cosas que simplemente les pedimos que las compartan con nosotros, pero no se las vamos a preguntar en las pruebas. No es la idea que ustedes sepan hacer algunas cuentas, la idea es que aprendan y entiendan los procedimientos bioestadísticos. Y esos son los que se resumen en el práctico y en los informes. ¿Tá? Entonces yo siempre estoy en la duda de qué demostrar y qué no demostrar, y por eso, bueno, acá no hice esta cuenta, pero la podría haber hecho. Bien. Entonces, ahora sí tenemos, esta cuenta la vamos a hacer y va a ser la última cuenta de la clase, que es la desigualdad de Chebyshev. Que más allá de la importancia que tiene la desigualdad en sí, el gran éxito que le dio a las probabilidades este señor, Pafnuty, como se llamaba Chebyshev, nuestro héroe de hoy, fue el unificar a todos los modelos en la notación de variable aleatoria. Entonces, les quería contar una cosa entre Chebyshev y Kolmogorov. No solo son de distintos siglos, uno es 1800, el otro es 1900. El otro falleció Kolmogorov en 1987. ¿Tá? Quiere decir que es contemporáneo de algunos de nosotros. No contemporáneo porque es mucho mayor, pero bueno, yo nací en el 62, como viví 20, 25 años y él estaba productivo. Claro, yo me enteré de él después que... Pero este es de otro siglo, pero además es de otra ciudad. ¿Cuál es la segunda ciudad importante de Rusia? ¿Ustedes saben? La primera, Moscú, Moscú. ¿será Stalingrado o algo de eso? Ahí va. No. No, en Stalingrado una batalla muy grande. No sé si se llama Stalingrado ahora, porque los rusos, cuando cambian de régimen, le cambian de nombre a todo. Sí, San Petersburgo se llama. San Petersburgo. Que en una época se llamó Leningrado. ¿Sí? En la época de la Unión Soviética. Entonces, San Petersburgo es una ciudad muy interesante porque San Petersburgo es una ciudad artificial que la fundó un zar, Pedro I, en 1703, y trajo arquitectos italianos para fundar una ciudad, había como canales como Venecia, ¿sí?
En realidad en Venecia el tiempo es lindo y en San Petersburgo en todo el año hay 4 días de sol sumados. Quiere decir que es la nube permanente. Pero bueno, es una ciudad muy linda, con canales, en fin. Y es una ciudad que tiene una personalidad muy contrastante con la de Moscú. Tienen como bastante oposición, digo, pica, como de equipos de fútbol, todo. Pero también científica. Es decir, son 2 escuelas científicas muy fuertes, fueron, y que tienen distintas maneras de hacer ciencia. Eso es muy interesante. Y este hombre era de San Petersburgo. San Petersburgo, en su época, el zar Pedro I y después Catalina la Grande llevó científicos, contrató a Euler, a Bernoulli, en fin, a uno de los Bernoulli. Tenían mucha plata y bueno, contrataban científicos y querían desarrollar la ciencia. Pero bueno, eso es un poco la historia. ¿Y este hombre qué hizo, Chebyshev, para nosotros? Hizo esta desigualdad. Entonces, la idea es la siguiente. Supongan que ustedes tienen un experimento aleatorio que tiene resultados positivos, nada más que positivos. ¿Está? Entonces, supongan que ustedes tienen valores normales y valores raros. Diferencian, el límite entre los valores normales y los raros es epsilon, ¿sí? Un cierto número. Entonces, Chebyshev demostró para todos los experimentos es que la probabilidad de los valores raros, es decir, de que la X sea mayor que epsilon, se puede acotar por la esperanza, dividido el valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la esperanza es más grande, la probabilidad de los valores raros es más grande. Y cuando la cota de rareza es más grande, la probabilidad de los valores raros es más chica. ¿Está? Esto que es muy sencillo y que parece que no tiene demasiadas consecuencias, en realidad es un resultado bien importante. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que el tipo se fue a dormir y tenía incertidumbre? Esta desigualdad permite decir cuál es la probabilidad de estar en el buen intervalo. Saben que dije que la iba a demostrar, pero no la voy a demostrar. La demostración es esta cuenta. ¿La demuestro sí o no? Les pregunto. Vamos a los primeros 3 que digan sí o no, demostramos. Y bueno, si te Un gusta, sí, un sí. De Mauro, preciso más. Hay un solo estudiante en clase, están todos ya tomando el café, ya largaron la toalla. Federico, bien, gracias. Bueno, son 2 sí. Sí, dale. Entonces, la esperanza de X, como está en 0, es positiva, es solo 0 infinito por F. Vamos a suponer que hay una densidad, ¿sí? Por ejemplo, es una exponencial para... Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, el primer paso es este azul, le saco un pedacito a la integral. Le saco un pedacito a la integral. ¿Sí? En vez de integrar de 0, integro de epsilon. Y como le saco un pedacito, obtengo un valor más chico, porque lo que le estoy sacando es positivo. Y ahora miro esta X y digo, esta X va de epsilon a más infinito. Quiere decir que esta X es más grande que epsilon. Entonces yo sigo achicando si acá pongo un epsilon en vez de la X. ¿Se entiende? Esta X vale epsilon, epsilon más 1, epsilon más 2, todos los valores mayores. Si pongo epsilon, obtengo algo más chico. Aún. Y ahora este epsilon, que es una constante, puede salir para afuera. ¿Sí? Y ahora yo tengo la integral de la densidad en epsilon más infinito. Es decir, estoy acumulando todos los valores de la variable que son mayores que epsilon. Es decir, estoy calculando la probabilidad de que x sea mayor que epsilon. ¿Sí? Son esas cuentas, nada más, son esos pasos. ¿Por qué? Porque luego este epsilon lo paso dividiendo y tengo la probabilidad de x mayor o igual que epsilon, menor o igual que la esperanza x sobre epsilon. ¿Sí? Esa es la cuenta, digamos, no sé, con que se lleven una, no que la entiendan toda, pero que se lleven una idea, me parece que es suficiente. Y esta desigualdad es importante. ¿Y por qué es importante? Porque se aplica de esta forma, y ahora sí terminamos.
Chebyshev demostró la fórmula en naranja. Y esa es la fórmula que le dio para descansar a nuestro encargado del experimento. ¿Por qué? Porque la fórmula le dice, ¿cuál es la probabilidad de que mi valor se desvíe de la esperanza en más de epsilon? Es la varianza dividido epsilon cuadrado. Entonces, si yo conozco la varianza, puedo hacer que esto sea, es decir, estos son los valores raros, puedo hacer que esto sea un 1%. ¿Ah? Y eso, esta desigualdad que está acá es Chebyshev, donde la variable positiva es esta, x, y, perdón, menos e de y. ¿Tá? Y la cuenta es la que está escrita, pero bueno, ya es la hora. Entonces, más que concentrarnos en la demostración, les pido concentrarse en la fórmula. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, y ustedes me preguntaron, bueno, está bien, pero yo voy epsilon para un lado y epsilon para el otro? ¿Cuánta probabilidad acumulo? Y Chebyshev dijo, a lo sumo, la varianza sobre epsilon cuadrado. Entonces, si vos conoces la varianza, sabés cuál es tu probabilidad de equivocarte. No sé si captan que esto tiene una cierta aplicabilidad. Y vos ahí te podés tomar el epsilon que quieras. Claro. La idea es tomar un epsilon para que eso de chiquito. Pero bueno, estás pagando intervalo, ¿no? Estás diciendo, me voy de la esperanza para un lado o para el otro. Epsilon. ¿Sí? Claro. Chao. Y bueno, está. Entonces, con esto el tipo durmió tranquilo. O por lo menos sabía que... es decir, se dan cuenta que toda la ciencia acá en la probabilidad es controlar, ¿sí? Controlar una situación que es aleatoria. Entonces, en realidad no podemos controlarla, pero lo que podemos es saber cuáles son las probabilidades de que ocurran cosas malas. O cuán malas. Bueno, Sofía, hasta luego. Pero terminamos, ya estamos terminando, así que terminando para todos. No sé si hay alguna pregunta más. Es decir, yo me paro en Y. Perdón, me paro en la esperanza de Y. Y miro todos los valores entre y menos epsilon y y más epsilon. Eso es y menos esperanza de y en valor absoluto mayor que epsilon. Son los valores raros, los valores que están lejos. ¿Tá? Y lo que dio Chebyshev fue una cota para que los valores lejanos, una cota para la probabilidad de los valores lejanos. Y esa cota se expresa mediante la varianza. Está bien. ¿Se entiende algo un poco? ¿Se da una idea? Después, claro, si ustedes aplican esta desigualdad, van a ver un poquito más cómo funciona. Bueno, Claro, vamos. me imagino que si epsilon es grande o chico, que la probabilidad va a ser más Claro. chico o más grande. Lo que pasa es que vos pagás y cobrás, digamos. El epsilon más grande te da una probabilidad más chica. Y eso es bueno, porque es decir, los valores raros tienen una probabilidad pequeña. Pero pagas Claro, más en el intervalo, es decir, los raros son los más alejados. Ahí tenés un compromiso. claro. ¿Se entiende, no? Supongamos en carne, si es 3, ustedes dicen, bueno, está, lo máximo es, yo qué sé, el epsilon lo tomo como 1, digamos, ¿sí? Entonces la varianza del experimento te da la probabilidad de la rareza. Porque el epsilon es 1, por ejemplo. En el ejemplo anterior, var era 2,9. Jaime pregunta qué epsilon. Bueno, el epsilon es a gusto del consumidor, digamos. Chebyshev lo que dijo esta es la fórmula. En realidad, y esto es un poco lo que comentábamos, el experimento uniforme es el más jorobado, digamos. Quiere decir como que tiene varianza grande el experimento uniforme. El experimento normal es mejor porque está concentrado. Quiere decir que es más la media, la esperanza, es más informativa de lo que va a pasar. Es decir, si a ustedes les dicen, tengo un experimento uniforme y mi media es tanto, en realidad la media no les da información sobre lo que va a pasar, porque todos los números son equiprobables.
Pero si ustedes dicen, tengo un experimento normal, como la medida de un jugador de básquetbol, y les dicen, en este grupo el promedio es 2 metros, y si la varianza es razonable, ustedes saben que van a elegir una persona de aproximadamente 2 metros. Dicho sea de paso, para los basquetboleros, Calfani mide 2,02 y va a volver a jugar a Uruguay. A Guada, creo. No es lo mejor, pero bueno. Digo, no, está. Sube el nivel de la liga. Sí, claro. Calfani es un monstruo. No, ayer, bueno, está, dejo de grabar porque ya estoy hablando de cualquier cosa.